Tiempo ahora de tertulia. Aquí en No Me Importas Tú recibimos ya en el plató a María Caballero, Edurne Eguino, Jorge Mori y Iñaki Cabasés. Muy buenas tardes a los cuatro, bienvenidos. Buenas tardes. Nuestra tertulia de hoy vamos a empezarla con uno de los temas de sucesos que mandan en la actualidad hoy en día. Todo el mundo sabe ya que este pasado sábado por la noche de madrugada en Pamplona tuvo lugar una agresión sexista, una violación a una joven. El presunto autor ya está en la cárcel y esta mañana el consistorio de Pamplona ha convocado una protesta en la plaza del Ayuntamiento para que instituciones y ciudadanos se unieran en protesta contra las agresiones sexistas. Se agotan las palabras para denunciar la gran lacra social de la violencia sexista. El Ayuntamiento de Pamplona ha rechazado de pleno todo tipo de agresiones sexistas con una concentración silenciosa de 5 minutos en la plaza consistorial. A la protesta se han sumado también cerca de 200 personas que con su silencio han querido condenar este tipo de abusos. El detonante de esta protesta ha sido la violación sufrida por una joven de 22 años el pasado sábado en Ermitagaña, pero la respuesta se ha hecho extensible a otras agresiones, por pequeñas que sean. Porque la raíz de la violencia está efectivamente en esa desigualdad existente entre mujeres y hombres, porque eso da como resultado la violencia, esta violencia extrema que lamentablemente pues ha ocurrido aquí, y violencia más sutil, y por lo tanto esas actitudes deben desterrarse desde todos los ámbitos. Muchos denuncian la soledad que viven esas situaciones. Por lo tanto, la responsabilidad la tenemos desde luego las instituciones, porque debemos de apoyar a esas mujeres, dándoles de recursos, etcétera, pero también es una responsabilidad de todos y de todas para que no se sientan solas, que sepan que puedan denunciar y que van a tener una vida más allá de aquello que están viviendo. Las autoridades sociales y políticas han reafirmado su radical oposición y condena de estos actos. Fue muy rápido, unánime, sin ningún problema, porque en esto todos estamos de acuerdo y que esto también sirva de ejemplo para que todo aquello que tiene alcance y tiene importancia en la ciudad requiere de esa unanimidad por parte de todos los políticos de la ciudad. No se puede jugar así, ¿no?, con el futuro de una persona, con la vida de una persona, porque al final esto deja siempre secuelas y esto acabará. De todos depende enfrentar y acabar con este mal endémico de la violencia sexista. Lamentable, sin duda, el hecho sucedido esta madrugada, este sábado pasado en Pamplona, y este va a ser el tema con el que vamos a abrir nuestra tertulia, como decía antes. María Caballero, muy buenas. Hola, buenas Lamentable, tardes. sin duda, Pues y sí, condenable totalmente, claro. Pues sí, la verdad que es lamentable y casi diría yo que nos ha sacudido, ¿no?, en Pamplona esta noticia, porque no estamos acostumbrados pues a agresiones como la que tan fuertes, ¿no?, como la que se ha ocurrido este fin de semana. Y la verdad que pues denunciable, como hemos visto todos, ¿no? Inmediatamente los portavoces fuimos convocados y de los distintos grupos, y conjuntamente manifestamos nuestra condena más rotunda. Nos parece que tenemos que mostrar de esta forma que agresores sexistas, violentos en Pamplona no caben, que siempre nos tendrán enfrente, y desde luego nuestro mayor apoyo también queríamos transmitir a la joven agredida que lamentablemente ha tenido que sufrir en sus carnes un ataque de este tipo, que nos ponemos en su piel y que entendemos que Pamplona no se merece un ciudadano como el que ha agredido a esta mujer, y que tenemos que echarlo de la sociedad, como se dice, mediante nuestra condena, ¿no? Lo que podemos valorar ahora mismo, que desde luego mostrar nuestra satisfacción porque está en la cárcel. Eso es, el presunto autor ya está en la cárcel. Eso ha sido, al día siguiente fue también detenido. ha sido muy rápido. La joven ha denunciado, que eso también es muy importante, ¿no?, que inmediatamente que se pongan en manos de la justicia, porque eso hace, el que haya sido rápido, igual a través de la amiga, ha hecho que la policía pudiese actuar con rapidez, y que esta persona desde luego ya no va a poder agredir a ninguna otra. Y lo dicho, ¿no?, en Pamplona mostrar nuestro apoyo institucional y de los ciudadanos en general, que hoy han querido salir a la calle también a mostrarlo,
y vamos a trabajar, tenemos que trabajar mucho por evitar pues este tipo de agresiones que al final son fruto, pues como se decían también, pues de la desigualdad que todavía existe entre hombres y mujeres. Vamos a dejar que los cuatro os pronunciéis sobre este asunto. Edurne, además, como mujer, supongo que como repito, vamos, condenable totalmente. Sí, yo quería hacer unas cuantas reflexiones porque ahora se cumplen 10 años de la ley contra la violencia de género, que fue un hito en su momento, en 2004 cuando se aprobó, y de la que se pretendían muchas consecuencias positivas que no han sido tantas. Yo creo que es hora de evaluar un poco el efecto de esa ley y yo creo que desde muchos sectores, sobre todo desde asociaciones de mujeres, pero también desde los sectores juristas, etcétera, se están pidiendo modificaciones a esa ley, ¿no? Una de las que hay que hacer es con el convenio europeo contra la violencia de género que se ha puesto en marcha en agosto de este año, hay que adecuar un poco la ley a ese respecto. Recordar que la ley pretendía 4 cosas, 4 objetivos claros, ¿no? Uno era proteger a las víctimas. Hay que reconocer que el 20% de las víctimas mortales en España no han tenido una denuncia previa, con lo cual, el 20% tenían denuncias previas, con lo cual tenemos que poner en cuestión el grado de protección, eso es, al que llegamos a las mujeres. Algo falla ahí se están diciendo muchas cosas, no hay recursos suficientes puestos y además los recursos que había se han disminuido con el tema de la crisis y los recortes sociales, el tema de las pulseras con las que controlar a los que tienen alejamientos, etcétera, son cosas que hay que poner en marcha. Otro de los objetivos fundamentales era prevenir, erradicar esto, y es curioso cómo están aumentando las violaciones. Las víctimas mortales hay una cierta tendencia a disminuir en estos 10 años, pero las violaciones están aumentando, el problema del maltrato en la juventud es escalofriante, o sea, pensar, claro, que decir que la mitad de los agresores actuales, de los que denuncian, tienen menos de 30 años. ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto hemos dedicado en educación a esto, ¿no? ¿Qué hay ahí, ¿no? El papel de los medios de comunicación, el papel de la publicidad mismo, ¿no? Ahora iremos desgranando todos estos datos que nos estás dando. Todo eso hay que valorarlo y ponerlo en tela de juicio. Iñaki Cabasés, ¿qué es lo que pasa en la sociedad? ¿Qué falla? Bueno, yo creo que lo que falla es precisamente la actitud de estas personas que se consideran por encima de otras personas, ¿no? Porque esto es un ataque a la libertad de las mujeres, un ataque a la dignidad, es un ataque a la igualdad, es en definitiva un ataque, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que quizá lo que estamos haciendo es una sociedad bastante agresiva en general. Tiene tanta competitividad para todo, etcétera y tal, pues hace que efectivamente el ataque sea algo que forma parte de nuestro sistema de vida, ¿no? Y creo que es una de las primeras cosas que tenemos que enfrentar. Es decir, independientemente de la legislación específica que hay sobre estas materias, y yo creo que también un elemento, en fin, de formación, de cultura, etcétera y tal, en la que hay que incidir de manera mucho más decidida, precisamente pues porque se están produciendo casos, como decía Edurne ahora, se están analizando los comportamientos juveniles, está creciendo otra vez la desigualdad, porque en definitiva en eso consiste esa agresividad o esa especie de beligerancia que hay en la actitud masculina con respecto a las chicas. A mí me parece que son datos muy, muy preocupantes como para que no se tomen medidas de una manera muy seria por parte de todos los que intervienen en la formación de la sociedad, no solamente en el ámbito político, en el ámbito judicial, en el ámbito policial, sino también en el ámbito de la propia sociedad a través de comportamientos y que hay que erradicar determinado tipo de actitudes. Y lo que decía Edurne, ahora estamos pensando en la publicidad, ahora por ejemplo es una época en la que se da muchísimo valor pues a determinado tipo de productos y vamos, la imagen de las mujeres como casi como objeto es una de las cosas que a mí me parece que es denigrante para la propia mujer. Entonces yo automáticamente, yo soy mujer y veo ese anuncio y digo, ya sé lo que no voy a coger. Pero sin embargo hay muchas mujeres que les gustaría parecerse a estas pero eso es un poco lo que estamos creando, ¿no? Entonces una imagen absolutamente falsa y ficticia, porque la vida de la mujer no es así, pero es que la del hombre tampoco es como la pintan a la hora de ese tipo de publicidad. Digo, por citar un ejemplo, ¿no?
pero yo creo que hay otros muchos comportamientos y actitudes, sobre todo en el tema del desarrollo de la igualdad. Ahora, por ejemplo, estamos viendo que hay una cierta tendencia a tratar de segregar otra vez los centros educativos entre chicos y chicas. Es decir, a mí me parece que hay una serie de datos que alguien está careciendo de la reflexión necesaria, y son precisamente los mayores responsables en el ámbito social, que ya digo, no solamente son los políticos, no solamente es el ámbito judicial, sino que también hay muchos grupos, instituciones sociales, etcétera y tal, que tendrían que revisar de alguna manera sus comportamientos. Y por supuesto este hecho yo creo que es especialmente grave porque precisamente la propia, no sé, es que son dos personas, además las dos coincide que no son de aquí y por lo tanto dan una impresión como diciendo, bueno, esto parece que no nos afecta a nosotros. No, no, nos afecta muchísimo porque son nuestros, somos nosotros, y por lo tanto que no pensemos que el hecho de que tengan una digamos, extracción o una raíz que no sea la nuestra propiamente dicho, no nos excluye a nosotros de responsabilidad para afrontar esa situación. Se han llevado, sin embargo, a cabo varias campañas para intentar, bueno, pues frenar estas agresiones sexistas. Una de ellas fue justo antes de los Sanfermines de este año, entre otras muchas que se han llevado a cabo, pero sin embargo, Jorge Mori, siguen pasando cosas así. Sí, yo creo que la consternación de estos días es doble. Han coincidido las muertes por violencia de género en España, a la vez que esta violación, esta agresión sexista en Pamplona, y la consternación es mayor. Entonces hace que hagamos reflexiones mucho más allá de las de la violencia sexista de Sanfermines, por ejemplo, ¿no? Ese debate que se abrió en Sanfermines sobre ese tipo de imagen o ese tipo de agresiones va mucho más allá en estos días, y yo creo que se han mezclado un poco las dos cosas y por eso esa consternación es mayor. Por un lado está todo lo que se ha hablado ya de lo de la violencia de género en sí mismo, es decir, todas las políticas de género, la ley que hay que revisar, todo ese tipo de actuaciones, toda esa influencia que ha habido efectivamente en los recortes, etcétera, etcétera. Y por otro lado está la agresión sexista la violación de este fin de semana. Dos cosas que, bueno, que pueden ir unidas perfectamente, pero que yo creo que también tienen un poco de vida paralela, aunque en un momento determinado pueden converger, y las políticas que hay que hacerlas en global, porque una cosa evidentemente no lleva a la otra. El hecho de que haya violencia entre hombres y mujeres por siendo pareja o siendo formando parte de una unidad o ex unidad familiar, o que no se conocían de nada y es una agresión pura y dura, yo creo que son dos cosas que en un momento determinado hay que atacarlas con cosas fundamentales. Primero la educación, es decir, tenemos que hacer una profunda reflexión no solamente de las medidas que hay de asistencia o de protección, que hay que hacerla, pero también tenemos que hacer una reflexión muchísimo más profunda de la revisión de las políticas de educación. ¿Por qué se llega a edad joven y a edad madura con este tipo de actuaciones, con este tipo de mentalidad? Y ese tipo de políticas de educación son fundamentales. Luego tenemos las políticas de prevención, es decir, cómo hacemos, una vez que si hemos conseguido no educar, que las personas que no han sido educadas se pueda prever qué va a pasar y se pueda prevenir que esto no suceda. Y luego ya tenemos las de la represión, las de asistencia, fundamental, las de asistencia a las víctimas. Pero yo creo que si conseguimos que las primeras sean muy potentes, las últimas serán menos necesarias. Nunca dejarán de ser necesarias. Yo creo que esto, por desgracia, no se va a acabar. Pero sí que lo que tenemos que intentar es minimizarlo, porque la condición humana es la que es y todos tenemos que ser conscientes de ello. Pero si se juntan todas estas políticas, si las administraciones hacen unas buenas políticas de todo este tipo, los ciudadanos y las ciudadanas en general se mentalizan. Fíjense, yo oía en la radio hoy a una señora diciendo que ¿qué hubiera pasado si en estos últimos 30 asesinatos por violencia de género, en vez de ser 30 mujeres, hubieran sido 30 periodistas, 30 policías, 30... Hubiera tenido más repercusión. Igual hubiera tenido, bueno, igual no, muchísima más repercusión seguramente que... Es decir, como da la sensación a veces de que pasaba como cuando el terrorismo, ¿no? Tantas muertes, al final parecía como que la sociedad estaba acostumbrando a convivir con ello. Y en este caso, la reflexión era, ¿estamos empezando a convivir con la violencia de género como un mal endémico pero asumible? No. Entonces, todo el mundo dice que no, pero yo creo que en el fondo no hay una consternación lo suficientemente fuerte e importante para que todos digamos hay que hacer algo, y hay que hacer algo ya
mucho más en serio de lo que se está haciendo, porque a pesar de que se han hecho cosas importantes, creo que se pueden hacer más. Siguen pasando Sí, cosas siguen pasando, lamentables con lo como cual las de este sábado. Siempre se puede hacer Por más. comparar con la violencia en el fútbol, ¿no? La última muerte producida en el entorno de violencia de fútbol, yo mediría los ríos de tinta que ha habido con una y los ríos de tinta que puede haber con otra, ¿no? Yo creo que es evidente, o sea, que uno de los objetivos fundamentales de la ley aprobada en 2004 fue que había que convertir en problema social, había que ponerlo encima de la mesa y darle la importancia que tiene la violencia de género, y no lo hemos conseguido aún. En una encuesta reciente, el 60% de la gente joven, más joven, se siente insultada a través de las redes sociales y a través del móvil por su pareja habitual. Y esto está ahí, o sea, esto está ahí. Mira, de lo que acabas de decir. El papel de Los las dos redes sociales, responsables ¿no? de seguridad de los dos equipos de fútbol donde se sucedió esta muerte han sido cesados fulminantemente. Los responsables de seguridad cuando fallan los protocolos de violencia de género... Claro. Ahí va. Es curioso porque además ayer mismo se produjo un doble crimen en Valladolid, también bueno, pues con la violencia sexista como telón de fondo. La expareja de una mujer asesinó tanto a esta mujer como a su actual pareja y bueno, pues los dos, como digo, fueron tristemente asesinados. Y es cierto que se ha hablado más de bueno, pues ese hincha del Deportivo de La Coruña que falleció hace 8 días que de este suceso que tuvo lugar ayer en la capital vallisoletana. Entonces, sí que es cierto que algo falla. Las propias personas, las propias mujeres que están en una situación, viviendo una situación violenta, a veces no son conscientes de ello. Yo creo que el tema de la educación y el tema del apoyo del entorno, que a veces se sienten muy solas, que a veces no se atreven a denunciar, no solo no se atreven a denunciar, incluso cuando hay denuncia, el 30% de ellos la retiran después. Y luego, ¿qué consecuencias tiene también el tema de la crisis, ¿no? Están reduciéndose las denuncias a medida que estamos profundizando en la crisis, fundamentalmente porque hay una dependencia económica. De parte de la dependencia emocional hay una dependencia económica también que impide que las mujeres sean independientes y autónomas, ¿no? Y eso impide muchas veces el que una pareja que tiene un conflicto determinado se separe, pues porque no puede afrontar una separación económicamente, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones ahí. Yo creo que es uno de los ámbitos donde menos recortes debería haber y los ha habido. María, ¿quiere decir algo? No, yo creo que, bueno, que es un debate que se puede abordar, pero son muchos temas y son muchos puntos diferentes. Porque estamos viendo que, bueno, quizás yo no comparto que se haya recortado en ayudas a las mujeres, pero sí que lo que... Pero bueno, aunque fuese así, lo que vemos es que el escenario de violencia se produce en jóvenes que no tienen dependencia económica, que ni conviven, simplemente que tienen unas conductas que han asumido, que es un poco en lo que decía Iñaki, bueno, pues que la sociedad que estamos creando es más agresiva y entonces el que es más fuerte también pasa. Hay violencia ahora mismo entre jóvenes, entre ellos, que se pegan, cosa que no entendemos tampoco en nuestra generación. Esa violencia pues de que uno no le aguanta al otro la mínima y entonces pues se pegan. Entonces son cosas que luego da lugar que un joven pues que se siente todavía más machito, pues con el tema de las mujeres ahí también siempre hay un punto de motivo pues de que haya una violencia pues con uno, con otro o con la propia mujer. Yo creo que es importante pues que este debate está muy abierto, que hay muchos temas que abordar, pero que lo que ha ocurrido precisamente en Pamplona, bueno, pues es un caso concreto que es pues de una conducta de una persona francamente, pues aparte, yo diría una conducta enfermiza, delictiva, asquerosa, denigrante. Si no me equivoco, tenía antecedentes. No pues sé qué sí, tipo de antecedentes, pero... no hablan de antecedentes de violencia de género, hablan de antecedentes pues, de una persona violenta, yo creo, bueno, pues margen, que estará posiblemente pues un poco de las que son, bueno, al margen de la ley, por así decirlo, y bueno... Es un ataque pues de una persona pues denigrante, ¿no? Entonces quiero decirte que es un tema muy concreto que es diferente de todo, o sea, diferente, que al final pues sí que tiene que ver, pero es diferente de otras conductas que estamos aquí hablando, pero que no quita que todo, o sea, que yo sí que creo que hay que trabajar, hay que profundizar y que hay que poner mucho más en relieve y en valor
pues lo que está ocurriendo ahora mismo con la violencia de género y con los ataques a las mujeres. Sí que creo, pues como dicen, que a pesar que estamos un poco la sociedad anestesiada, que es muy doloroso, porque cuando ocurren pues cosas así, pues la persona que se siente agredida, por mucho, bueno, pues te sientes solo, todavía se sienten, bueno, pues un punto como de avergonzado, la mujer no lo vive con una naturalidad, siempre, bueno, pues es un tema que no siente el apoyo social que parece que todos queremos darle. Algo estamos haciendo mal, tendremos que buscar ese apoyo para prestarlo y que la otra persona también lo perciba. Vamos a pasar, si les parece, a nuestro segundo tema de hoy. Este tema seguro, por desgracia, seguirá trayendo páginas y páginas en los periódicos. Esperemos que esta violencia sexista acabe algún día. Vamos a pasar a temas más amables. Un año más, el mercado navideño de la Plaza del Castillo está en el aire. María Caballero, ¿por qué está en el aire? El año pasado ya no pudo celebrarse y este año no se sabe si se podrá inaugurar ese día 19 de diciembre como estaba previsto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué situación estamos? ¿Y cuándo se va a saber si se va a llevar a cabo o no este mercado de Navidad? Bueno, la feria de Navidad de la Plaza del Castillo, que habíamos preparado pues un procedimiento para contratarla desde el ayuntamiento, pues yo creo, ahora como estamos con este puente, no sabes bien qué día, pero el último día de labor se resolvió denegando las licencias por un defecto de forma insalvable que hacía nula todas las ofertas que se presentaron. Entonces, las ofertas que se presentaron, la verdad que yo, de paso que lo cuento, aquí les cuento también a mis compañeros porque no ha habido ni ocasión ni tiempo para... Estamos trabajando en ello todavía. Por eso le hemos dado la Pero palabra bueno, a María es verdad primero. que el procedimiento, pues la mesa de contratación se encontró que las ofertas venían pues con todas juntas en un sobre abierto y dentro los sobres, pues todo el mundo sabe que las ofertas se presentan en sobres cerrados, que es lo que exigen los pliegos, los sobres económicos cerrados distinto que los otros y bueno, las 18 que venían juntas, que son pues de la Asociación de Artesanos de Navarra, esas 18 solicitudes estaban abiertas. Y estaba abierto también el sobre que las contenía. Luego, pues es un defecto y que es un supuesto error o no error, porque cuando son 18 también pues nos da lugar a pensar que igual no era error. Pero bueno, yo he hablado con ellos, ellos dicen que ha habido un error, no se puede solucionar, porque al final, bueno, pues el procedimiento es el que es y nosotros los que tenemos que resolver tampoco puedes saltarte la norma pues a raíz de hablar con el interesado. O sea, ya sabemos pues que eso es así, ese procedimiento se resolvió declarando nulas esas ofertas. Por lo tanto, no habrá mercado. No habrá en la Plaza del Castillo mercado porque no puede haber, ya es imposible, no hay margen para hacer un procedimiento nuevo. Tampoco se podía, nosotros ese procedimiento era, el ayuntamiento contrataba unas casetas y luego sacábamos un procedimiento para adjudicar esas casetas a todo el que, 25 a todos los que quisieran. Ha venido el problema ha venido de ahí, se paralizó las casetas, ahora ya no se puede reactivar porque tampoco había lo otro. Bueno, el caso es que yo he estado hablando con ellos tratando de dar una solución y intentando pues, que si verdaderamente tienen interés en mantener, en poder instalarse en Pamplona vendiendo sus productos de artesanía, pues... buscar una solución, ¿no? Buscar un espacio, no será la Plaza del Castillo, no será en las casetas, que nosotros no pondremos las casetas, pero bueno, pero les hemos dado opciones para que busquen el espacio y se coloquen. Yo creo que irán por ahí. Iñaki, ¿qué repercusiones tiene el hecho de que bueno, pues este mercado no vaya a celebrarse? Porque Pues tiene repercusiones sin duda para el turismo. Yo creo que por una parte beneficiará a los comerciantes establecidos, que se verán encantados de que tengan menos competencia, y en ese sentido esa es quizá la lectura positiva que hay que hacer. Hombre, la negativa yo creo que hay que darle un pequeño tirón de orejas al equipo de gobierno, porque si hay algo que se sabe que esa fecha fija son las Navidades. Es decir, tiene una fecha determinada. Luego, por lo tanto, en vez de estar tratando de resolver este asunto a primeros de diciembre, el último día hábil que había antes del puente, pues se podría estar resolviendo esto. Da igual en febrero que en junio, que en septiembre, pero en cualquier caso con tiempo para que se pueda producir una reacción, si el objetivo es crear esta feria, ¿no? Entonces, hombre, a mí me parece que en ese sentido pues la diligencia del gobierno municipal de UPN no ha sido la adecuada y por lo tanto nos podemos encontrar con que si está mal que no haya feria, pues evidentemente habrá que achacárselo también no solamente a ese defecto formal, que tiene pinta de haber sido pues algo evidentemente bueno pues calculado, pero sí también al equipo de gobierno que se encuentra sin capacidad de reacción pues porque le han cogido las fechas
y en fin, se ha cogido el toro, como se suele No, decir. no, ahí para nada. O sea, no ha cogido el toro Un poco porque menos que el año pasado. No nos ha cogido el toro en ningún caso. El año Si uno pasado no sí, quiere, el si año hubieran pasado querido sí. que hubiera feria, tenían todo el tiempo del mundo. Lo que no sale en ningún concurso de ferias en febrero para diciembre, porque la gente vive... Sí, toma, no, claro que sale. Hombre, no sale, ya te digo hombre, que no. tú vete a Bueno, los comerciantes ahora, te aseguro que te estarán reto comprando a ya que lo busques. No, las prendas del invierno del año que viene, con Ningún antelación. concurso se puede hacer primero, pues porque tampoco puedes disponer ni de los... En no, junio sí puedes, y en que no se septiembre, puede. Nosotros en junio también. trabajamos con la feria de septiembre. Nosotros, y ellos también, o sea, la gente trabaja al día, no saben si van a poder venir o no. Entonces, y trabajas en margen normal, había margen más que suficiente. Lo que no hay ni tampoco se puede hacer lo que se pretende. O sea, ha habido un procedimiento, no han querido... pues participar, lo hicieron también el año pasado no hubo feria porque ellos no quisieron. Entonces al final ellos lo que buscan es un formato diferente que no existe en el marco legal y bueno, pues no pasa nada, es lo que dices. Feria bien, pues nosotros hemos querido que hubiera, habrá otro espacio donde puedan vender sus productos, pero por otro lado el año pasado no hubo. Y también tengo que decir que hubo más gente que agradeció que no hubiese, porque nos lo dijeron públicamente, que gente que lo echó de menos. Nosotros hemos querido y hemos hablado con ellos este año y les explicamos en septiembre cómo iba a ser el proceso, para las dos cosas, para la feria medieval y la de Navidad. Y entraron en la medieval y en esta... pues no, o sea, yo tampoco... O sea, que está por medio también, María, el tema del debate y la discusión que hay con una ordenanza de comercio no sedentario, a la cual ellos han presentado una serie de alegaciones, en la cual se regulan este tipo de ferias, aparte de otras. Hay una serie de reivindicaciones que no sé si tienen razón o no, pero en todo caso están encima de la mesa y hay un conflicto, o sea, hay un conflicto que hay que resolver. Bien. Entonces, entre medio, pues... Me da la sensación de que ese conflicto es el que ha impedido que se haya puesto ese es este el año la tema, feria. claro, hay que decir las cosas por su nombre. Al estar la ordenanza haciéndose y precisamente ser el foco del conflicto, esta asociación, que era la que se tenía que poner al Plaza del Castillo, da la sensación, igual es un error, igual hablo por hablar, pero da la sensación de que ese conflicto ha hecho el que diga, bueno, pues no nos presentamos a la feria porque no reúne las condiciones que nosotros creemos que deben reunir y que quieren que figure en la futura ordenanza que va a haber. Yo no sé si va a beneficiar o no va a beneficiar a los comerciantes o a otros, porque al final el que haya una feria determinada de unos productos muy determinados en una zona muy concreta de la ciudad, como es la Plaza del Castillo, hace que muchísimas personas también vayan a esa feria y pueden verse beneficiado todo el contorno simplemente por la asistencia. Eso son políticas comerciales de concentración y de diversificación dentro de la concentración. Eso desde luego este tema... Pero traerá cola. Nos falta tiempo para hablar de él. Traerá cola. Bueno, ya se ve que va trayendo desde el año pasado. Bueno, 2 años sin feria. Les hemos dado alternativa, estaban hoy por la labor y yo creo que habrá Estaremos atentos a ver si se les reubica o no se les puede reubicar. Muchas gracias a los cuatro por habernos acompañado en esta tertulia y nos veremos en tertulias próximas. Gracias por acompañarnos. Continuamos con cosas un poco más alegres. Este fin de semana pasado llegó a Navarra el musical Oliver Twist y las cámaras de Navarra Televisión quisieron meterse en una de estas representaciones. Esta es la historia de uno de esos niños al que hemos llamado Oliver. ¡Oliver Twist! Oliver Twist y su banda de carteristas han robado este fin de semana los fuertes aplausos subidos al escenario de la Casa de Cultura de Burlada. Un total de 60 actores y actrices han dado vida al clásico de Charles Dickens, adaptado ahora en formato musical por la compañía andaluza La Tarasca. Siempre hemos intentado impregnar en nuestros espectáculos, aparte de divertir y hacer un tipo de teatro así con limpieza, con calidad y tal, transmitir algún tipo de valor también, ¿no? Y se distancia mucho en el tiempo, pero si vemos los periódicos se vuelven a hablar de niños esclavos, de abusos, de pobreza infantil. Entonces, en cierta manera, nos parece interesante el discurso. Compartimos con los protagonistas de esta obra los momentos más íntimos para cualquier actor, los minutos antes de su estreno en Pamplona. El director ultima los detalles del elenco, orquesta en directo incluida, se dan los últimos retoques de maquillaje y peluquería y ellos, los más pequeños del cartel, también se tranquilizan, pero a su manera. No estoy nerviosa ni atacada, también yo estoy mayor, también hay más gente más jovencita. Y no estoy nerviosa, estoy con esa adrenalina, con muchas ganas de estar arriba del escenario
y bueno, sí, preparándome, ¿no? Confiando en la gente que sabe de cada cosa. Una sensación que no termina cuando el público comienza a llenar la sala. Empieza el espectáculo pese a tener el guión perfectamente estudiado durante meses. Al principio me costó mucho, pero ya de tantos ensayos ya he pillado todo lo que hay que hacer. Hemos ido ensayo a ensayo, parte por parte. Después hicimos un ensayo general sin vestuario, otro con vestuario, y ya de ahí lo repasamos y de allí ya venimos a Pamplona. Y es que ya lo dijo Dickens en su obra, el hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. La Tarasca no solo lo ha intentado, sino que además lo ha conseguido.